Le vertieron vino encima delante de 300 invitados, sin saber que era el famoso jefe de la mafia. Le derramaron vino encima frente a 300 invitados, y ninguno de ellos sabía que acababan de derramarlo sobre el jefe mafioso más temido de Chicago. Esa noche entró al Hotel Ellsworth vistiendo un traje gris carbón sencillo y un reloj que costaba menos que los centros de mesa, el tipo de hombre al que los ricos ignoran de un vistazo porque no mendiga que lo vean. Se llamaba Auguste Cain, y la mitad de la ciudad no podía dormir por su culpa, aunque nadie en ese resplandeciente salón de baile lo hubiera adivinado. Los candelabros de cristal arrojaban dorado sobre el lino blanco. Un cuarteto de cuerdas tocaba algo que nadie realmente escuchaba, y cada pantalla brillaba con un solo logo, un trato de $900 millones del que cada invitado presumía como si ya poseyera una parte. Lo que ninguno de ellos entendía era que el hombre callado a quien confundían con personal era el socio silencioso detrás de todo, y la mesera temblorosa recogiendo vidrio roto a sus pies, Greta Bass, cargaba un secreto que podía deshacerlo por completo. Tenía 8 semanas de embarazo de su hijo, y ninguno de los dos sabía que era realmente el otro. Mientras tanto, Delphine March, la esposa del director ejecutivo, envuelta en un vestido dorado que atrapaba cada luz del salón, olía la debilidad como siempre lo hacía, y lo eligió a él. Cariño, ronroneó lo suficientemente fuerte para la multitud. Si querías atención, hay formas más fáciles que bloquear mi camino. Él no dijo nada. Su silencio la inquietó más de lo que cualquier respuesta podría haberlo hecho. Así que inclinó la copa y dejó que el vino corriera por su pecho en líneas rojas oscuras. Y el salón se rió, teléfonos se levantaron. Alguien ya estaba grabando. Pero ya conoces esa sensación de cuando un salón se ve impecable, y aún así algo podrido se esconde bajo todo ese brillo. Esta gente creía que se estaba riendo de un mesero y un don nadie. No tenían idea de que estaban arrodillados a los pies de las dos personas más poderosas en ese salón. Uno que tenía toda la ciudad en su puño, y una que cargaba su futuro entero bajo el abrigo que él estaba a punto de drapear sobre sus hombros. Para cuando entendieron lo que habían hecho, las cuentas ya estaban congeladas. El trato ya estaba muerto y él ya se había ido. 3 horas antes de que el vino siquiera tocara ese traje, Greta Bass estaba parada en el cuarto de almacenamiento detrás de la cocina del Hotel Ellsworth, luchando por abrochar el botón de su uniforme que se había aflojado durante su turno anterior. Tenía 27 años, y esa noche había tomado el turno porque ya no tenía otra opción. Dentro de su billetera había una cuenta doblada en cuartos, una que había leído tantas veces que conocía cada número de memoria. $42.000 en gastos hospitalarios impagos que quedaron después de que su madre muriera 3 meses antes. Una cifra que yacía ahí como una piedra presionando contra su pecho cada vez que trataba de dormir. Su madre había fallecido en un cuarto de hospital frío, y las únicas cosas que había dejado atrás eran cartas de cobranza selladas en rojo y enviadas al húmedo estudio del lado sur, donde Greta pagaba $580 al mes por un espacio apenas lo suficientemente grande para tener una cama, una plancha eléctrica pequeña, y una sola ventana mirando hacia el muro de ladrillo del edificio de al lado. Ya tenía 11 días de retraso en la renta de este mes. El gerente del edificio había pegado un aviso amarillo en su puerta esa mañana, y Greta lo había quitado, doblado, y metido en su bolsillo como si esconderlo pudiera de alguna forma hacerlo menos real. Respiró profundamente y obligó a la náusea que le revolvía el estómago a asentarse. Venía en las mañanas, después a veces la invadía sin advertencia a mitad de un turno, una ola de mareo que la hacía agarrarse del borde de una mesa y contar en silencio hasta que pasara. No se lo había dicho a nadie. Ni siquiera se había atrevido a decirse la verdad claramente a sí misma, aunque la prueba con 2 líneas había estado en el cajón de su escritorio durante 2 semanas ya, como un susurro para el que no estaba lista. Theodora Lane, la gerente de turno de servicio, asomó la cabeza por la puerta y llamó a Greta por su nombre. Theo era la única persona ahí que la trataba como un ser humano en vez de un par de manos cargando bandejas. Y esa noche, Theo la estudió un poco más de lo usual. ¿Estás bien?, preguntó Theo suavemente bajo el traqueteo de platos y las órdenes gritadas de los chefs. Greta asintió demasiado rápido. Estoy bien, dijo, solo un poco cansada. Theo no le creyó, pero no insistió. Simplemente le entregó a Greta una botella de agua y le dijo que la bebiera antes de salir al piso. Después le advirtió que tuviera cuidado esa noche porque este era un evento importante. Alguna gala de firma corporativa de la que toda la ciudad había estado hablando, y invitados como estos usualmente no estaban acostumbrados a ser pacientes. Greta sostuvo la botella, sintiendo su frialdad contra su palma,
y se dijo a sí misma que solo tenía que sobrevivir la noche. Un turno pagaba $120, más su parte de las propinas si los invitados eran generosos. Y ya había calculado en su cabeza que si tomaba 2 turnos más de fin de semana, podría cubrir la renta y comprar algunas cosas que necesitaría para las cosas que todavía no podía nombrar. Cruzó la puerta batiente hacia el gran salón de baile, y la luz golpeó sus ojos como otro mundo, un mundo de cristal y seda, y sonrisas cuidadosamente pulidas, un mundo donde se le permitía pararse solo en los bordes y servir. Levantó la bandeja de vino a su hombro, mantuvo la espalda recta, sostuvo la sonrisa cortés que el trabajo exigía, y empezó a tejerse entre la multitud. Nadie la miraba directamente al rostro. Para ellos, era parte del escenario, no distinta de los arreglos florales o las velas, una mano que aparecía en el momento exacto para llevarse un vaso vacío y luego desaparecer. Greta se había acostumbrado a ser invisible. Ya no dolía como al principio. Se enfocaba solo en cada paso, cada bandeja de vino, cada sonrisa, y trataba de no pensar en la náusea elevándose de nuevo dentro de ella, ni en el pequeño secreto creciendo dentro de ella, el secreto que cargaba a través de ese cuarto resplandeciente sin que ni una sola persona lo supiera. Pero mientras se movía entre la multitud con la bandeja de vino equilibrada en su hombro, la memoria la jaló de vuelta a otra noche, casi 8 semanas antes, una noche que había tratado de no pensar, y sin embargo nunca había podido olvidar. La lluvia se había derramado desde el cielo esa tarde. Una repentina tormenta de fin de temporada azotando Chicago justo cuando terminó su turno cerca de la medianoche, y se había refugiado dentro de un pequeño restaurante de 24 horas en la esquina de Babas, el lugar de luces amarillas enfermizas y olor a café quemado, donde a menudo se detenía cuando no soportaba el pensamiento de volver a su cuarto vacío. Se sentó en el mostrador, empapada, contando el cambio suelto en su billetera para ver si le alcanzaba para un tazón de sopa. Cuando ese hombre entró, también mojado por la lluvia, callado y solo, vistiendo un abrigo oscuro sin nada notable en él. Tomó un asiento 2 bancos más allá de ella, pidió una taza de café negro, y por un largo rato ninguno de los dos habló. Solo estaba la lluvia golpeando las ventanas en el crepitar suave de una vieja radio tocando alguna canción de jazz olvidada. Entonces él notó que ella temblaba del frío, y sin preguntar muchas cosas, simplemente deslizó una servilleta de papel hacia ella y le dijo al mesero que le trajera un tazón de sopa caliente a su cuenta. Ella quiso rehusarse, pero había algo en la forma en que él hablaba sin lástima, sin condescendencia, simplemente amable, que la hizo asentir. Empezaron a hablar tranquilamente sobre cosas pequeñas, sin importancia, sobre la lluvia, sobre el restaurante, sobre estar despiertos tan tarde. Él se presentó como Auguste sin dar un apellido. Y ella solo le dijo que su nombre era Greta. No preguntó a qué se dedicaba. No preguntó dónde vivía. No hizo el tipo de preguntas que la gente usualmente hace cuando está tratando de medir el valor del otro. Solo escuchó, verdaderamente escuchó, de una forma en que nadie lo había hecho por ella en mucho tiempo. Y había un cansancio profundo en sus ojos que ella reconoció porque cargaba el mismo cansancio dentro de sí misma. En un momento, se rió de algo torpe que ella dijo, y esa sonrisa suavizó su rostro frío, haciéndolo verse más joven, más humano. Para cuando la lluvia amainó, ya eran casi las 3 de la mañana, y él se levantó para irse. Ella se dio cuenta de que no quería que se fuera, pero no lo dijo. Solo miró afuera hacia la lluvia todavía cayendo en una neblina delgada, y soltó que no había traído un paraguas. Él vaciló un segundo, después se quitó el paraguas negro enganchado en su brazo, el único que tenía, y lo puso en su mano. «Tómalo», dijo. «Voy a estar bien». Ella trató de devolvérselo, diciéndole que se iba a mojar, pero él descartó la objeción con un gesto que era gentil pero definitivo, y le dijo que a veces permitir que otra persona sea amable contigo es un regalo en sí mismo. Esa noche fue distinta a cualquier cosa que jamás hubiera conocido, cálida, frágil y consumidora. Cuando el restaurante cerró a las 3, la acompañó de vuelta a su pequeño estudio, y en el santuario tranquilo de su cuarto, lejos de la tormenta, compartieron una conexión profunda y sin palabras que cruzó cada límite. Cuando el amanecer empezaba a romper, antes de que él volviera a las sombras de su vida, escribió su número de teléfono en una servilleta de papel y lo presionó en su mano. Pero 3 días después, cuando finalmente juntó suficiente valor para llamar, una voz fría y grabada le dijo que el número ya no estaba en servicio. Ella no sabía que horas después de dejarla, un intento de asesinato por una familia rival había forzado a Auguste a quemar sus teléfonos desechables e ir a esconderse profundamente para reestructurar su seguridad. Ella llamó una y otra vez,
cada vez con una chispa más pequeña de esperanza, hasta que entendió que él había desaparecido de su vida tan repentinamente como había entrado. Se culpó a sí misma por ser tonta. Se dijo que había sido solo una noche y que no había significado nada. Solo un extraño amable que nunca volvería a ver. Puso el paraguas negro en la esquina de su closet, incapaz de tirarlo, y trató de olvidar. Después las dos líneas aparecieron en la prueba, y se dio cuenta de que la noche lluviosa había dejado algo dentro de ella que nunca podría volver a olvidar, quisiera o no. Y el hombre llamado Auguste ahora no era más que un nombre, un rostro en su memoria y un número de teléfono muerto. Mientras Greta se movía sin ser vista entre la multitud, con el recuerdo de esa noche lluviosa todavía persistiendo en su corazón, el hombre de esa noche justo llegaba a los escalones del frente del Hotel Ellsworth. Auguste Cain pasó por la puerta giratoria de bronce pulido sin la más mínima prisa, cargándose a sí mismo como un hombre que no necesitaba probar que pertenecía ahí, porque ya poseía más de todo lo que ese salón posiblemente pudiera imaginar. Un guardia de seguridad de traje negro dio un paso adelante para bloquear su camino, mirándolo de arriba abajo con el familiar juicio que los porteros reservan para quienes llegan sin espectáculo. Después preguntó si su nombre estaba en la lista de invitados, su voz ya afilada con sospecha. Auguste no mostró irritación. Simplemente deslizó una mano dentro de su abrigo, sacó una tarjeta negra brillante grabada con un pequeño sello plateado en la esquina, y la puso en la mano del guardia sin decir una palabra. El hombre bajó los ojos hacia la tarjeta, y en un instante, su expresión cambió, la sospecha dando paso a algo cercano al miedo. Tartamudeó una disculpa, se hizo a un lado, y le hizo señas a Auguste para que pasara con una diferencia repentina tan obvia que rozaba lo vergonzoso. Auguste tomó la tarjeta de vuelta, la devolvió a su bolsillo, y entró como si el intercambio nunca hubiera pasado. No necesitaba que la gente supiera quién era. En realidad, prefería que no lo supieran, porque la invisibilidad le daba algo que lo público nunca podría, la habilidad de observar a la gente cuando creían que nadie estaba mirando. Y observó. Se paró parcialmente escondido junto a una columna de mármol, sus manos en los bolsillos, sus ojos tranquilos recorriendo el cuarto, grabando cada detalle con la precisión fría de un hombre que había pasado su vida aprendiendo cómo leer a la gente. Vio sonrisas levantadas como muros, apretones de manos sostenidos demasiado fuerte por hombres tratando de esconder algo. Miradas de reojo midiendo el valor del otro a través de relojes y zapatos. Todo el salón brillaba como una joya, pero Auguste había vivido lo suficiente en el bajo mundo para saber que mientras más pulido se veía algo por fuera, más podrido a menudo estaba por dentro, y podía oler esa podredumbre claramente en el momento en que entró. Cada pantalla en el salón de baile mostraba el nombre de la corporación anfitriona de esa tarde, y el trato de $900 millones. Todos discutían como si fuera el milagro del siglo. Lo que ninguna de las 300 personas en ese cuarto sabía era que Auguste mismo era el misterioso socio detrás del trato. El nombre que nunca aparecía en ningún documento público, el hombre que verdaderamente controlaba el dinero que todos deseaban. Creían que estaban esperando a que llegara un inversionista escondido y les otorgara su bendición. No sabían que ya estaba parado entre ellos, bebiendo un vaso de agua y escuchando, mientras presumían de algo que no entendían en absoluto. Auguste no había venido esa noche a celebrar. Había venido por otra razón, una que mantenía escondida incluso de la mayoría de las personas más cercanas a él, y había estado preparándose para esta tarde durante meses con la paciencia de un cazador, que sabía que mientras más confiada se volviera la presa, más fácilmente entraría a la trampa. Un mesero pasó con una bandeja de champán, y Auguste dio un ligero movimiento de cabeza, rechazándolo sin apartar los ojos del escenario al fondo del cuarto, donde las luces empezaban a reunirse. Tomó un sorbo de agua, dejó el vaso, y esperó. En su mundo, la paciencia no era una virtud. Era un arma, y Auguste era un maestro en usarla. Había aprendido hace mucho que los hombres más ruidosos en cualquier cuarto siempre eran los más débiles, y aquellos que creían que tenían el derecho de mirar hacia abajo a otros siempre eran los primeros en caer de rodillas cuando el suelo bajo ellos empezaba a agrietarse. Todavía no sabía que a solo unos metros de distancia, en ese mismo cuarto, había una mujer cargando dentro de ella algo que cambiaría todo lo que creía que ya había calculado. Justo cuando Auguste fijó su mirada en el escenario, las luces se reunieron en un halo dorado, y el maestro de ceremonias invitó a la pareja anfitriona de la noche a dar un paso adelante. Conrad March apareció primero, 41 años, director ejecutivo de Oberyn Capital, caminando con la confianza practicada de un hombre acostumbrado al aplauso, su traje a medida ajustado a su cuerpo como una armadura cara escondiendo el vacío por dentro.
A su lado estaba Delphine March, 34 años, drapeada en un magnífico vestido dorado que capturaba cada haz de luz en el cuarto, y subió al escenario como una reina otorgando favores a sus súbditos, su sonrisa ensayada hasta su curva perfecta. Conrad tomó el micrófono, elevó la voz cálida y resonante que había pulido a través de cientos de reuniones, y empezó a hablar sobre el trato de $900 millones como si lo hubiera creado de la nada con sus propias manos, llenando el cuarto de gran lenguaje sobre visión, legado, y remodelar el futuro de toda la ciudad. La multitud aplaudió por instinto. Las copas se levantaron. Murmullos de admiración sonaron en todos los momentos apropiados. Y Conrad se bañó en esa adoración sin darse cuenta de que el hombre que verdaderamente controlaba el dinero del que presumía estaba parado tranquilamente junto a una columna de mármol, observándolo con los ojos de alguien observando a una marioneta jalando sus propios hilos. Delphine estaba parada junto a su esposo sin hablar. Pero sus ojos nunca dejaban de moverse por el cuarto. Y no eran los ojos de una mujer disfrutando su momento de triunfo. Eran los ojos de un depredador, una mujer que había pasado toda su vida escalando fuera de algún lugar del que nunca hablaba, y que ahora medía el valor de todos a su alrededor encontrando a la persona más débil en el cuarto y usándola para afirmar su propio lugar dentro de él. Cuando la pareja bajó del escenario bajo una ola de aplausos, Delphine se escabulló de la multitud que los rodeaba, una copa de vino en la mano. Y fue en ese mismo momento que Greta pasó cerca con una bandeja llena de bebidas equilibrada en su hombro. Quizás el piso estaba resbaloso. Quizás un invitado dio un paso atrás sin mirar. Sea cual fuera la razón, la bandeja de Greta se inclinó por un solo instante, y unas pocas gotas de champán salpicaron, sin golpear a nadie, y aterrizaron solo en la alfombra a cierta distancia de los pies de Delphine. Pero Delphine giró, y sus ojos se iluminaron como si finalmente hubiera encontrado exactamente lo que había estado buscando toda la noche. Miró a Greta de arriba abajo, del uniforme gastado a los zapatos desgastados en los talones, y una sonrisa sin ninguna calidez apareció en sus labios. ¿Tienes alguna idea de cuánto cuesta este vestido?, preguntó Delphine, su voz lo suficientemente fuerte para hacer que la gente cercana volteara a mirar. Más de lo que ganas en un año entero, querida. Greta bajó la cabeza y tartamudeó una disculpa, sus manos temblando mientras trataba de estabilizar la bandeja, pero eso solo pareció deleitar más a Delphine. Podía sentir el miedo de la joven, y ese miedo alimentaba la parte más vacía de ella como combustible. Te pagan para que conozcas tu lugar, continuó Delphine. Y parece que lo olvidaste esta noche. Algunos invitados cercanos soltaron risas suaves y obedientes, y Greta sintió el calor subirle al rostro mientras la familiar náusea se retorcía en su estómago de nuevo, forzándola a tragarla. Theodora Lane vio lo que estaba pasando desde el otro lado del cuarto y se apresuró, disculpándose en nombre de Greta y alejándola. Pero los ojos de Delphine siguieron siguiendo a la mesera como un gato que todavía no se cansaba de jugar con su presa. Y del otro lado del salón, parado silenciosamente junto a la columna de mármol, Auguste Cain había visto todo, desde la bandeja empezando a inclinarse hasta la sonrisa cruel de la mujer del vestido dorado, y algo muy leve cambió en su mirada usualmente compuesta. Theo llevó a Greta a un rincón apartado cerca del corredor que llevaba de vuelta a la cocina, puso una mano en su hombro y le dijo que respirara, que no le prestara atención a esa mujer, porque algunas personas parecían haber nacido solo para hacer sufrir a otros por su propia diversión. Greta asintió, tratando de tragar el nudo en su garganta. Y cuando levantó la cabeza para estabilizarse, su mirada se deslizó por el cuarto y vino a descansar junto a la columna de mármol. Su corazón pareció detenerse. El hombre parado ahí, sus manos en los bolsillos, compuesto en medio del mar ruidoso de gente, era él, Auguste. El hombre de la noche lluviosa hace 8 semanas, el hombre que había empujado un tazón de sopa caliente hacia ella, que había puesto el paraguas negro en su mano, cuya sonrisa había suavizado un rostro por lo demás frío, que había desaparecido de su vida junto con un teléfono muerto. Se quedó parada congelada, incapaz de creer sus propios ojos, todo el cuarto desdibujándose a su alrededor hasta que solo quedaba su rostro. Por un momento, olvidó la humillación que acababa de soportar, olvidó la náusea, olvidó la piedra de deuda presionando contra su pecho, y una maraña de emociones se elevó dentro de ella como una ola. Había esperanza, un destello tonto y frágil de esperanza de que quizás esa noche no había sido sin sentido, que quizás no había desaparecido a propósito, pero el miedo lo siguió inmediatamente, frío y penetrante, porque su mano se había movido instintivamente para descansar sobre su estómago antes de siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo. Y de repente se dio cuenta de lo que llevaba dentro.
El secreto creciendo dentro de ella, el hijo del mismísimo hombre parado a solo unos metros de distancia. Él no sabía. No sabía nada en absoluto. Y ella tampoco sabía quién era él. ¿Quién era este hombre verdaderamente? Porque estaba asistiendo a una reunión donde una mesera como ella tenía que cargar bandejas y atender invitados. Porque estaba parado ahí con una calma tan sin esfuerzo, como si todo el cuarto le perteneciera. Después llegó la vergüenza, aguda y amarga mientras miraba hacia abajo a su uniforme gastado, sus zapatos desgastados en los talones, y recordaba que solo minutos antes había sido humillada frente a todos ahí. No quería que la viera así. No quería que el hombre que alguna vez la había tratado con una amabilidad tan rara la viera ahora en la mismísima parte inferior de ese cuarto, considerada nada más que un objeto invisible. Quería voltearse, esconderse en la cocina, desaparecer, pero sus pies parecían clavados al piso. Entonces, como si sintiera el peso de su mirada, Auguste lentamente volteó la cabeza, y sus ojos encontraron los de ella, solo por un instante. Pero en ese instante, algo débil cruzó su rostro usualmente ilegible, una vacilación tan leve que nadie más en el cuarto podría haberla notado. Un destello de reconocimiento, un rastro de confusión que incluso él no logró esconder a tiempo. El hombre que había calculado cada movimiento para esa noche, que había pasado meses pacientemente armando su trampa, que nunca había permitido que nada lo distrajera, de repente vaciló por un rostro que nunca había esperado ver ahí. Greta lo vio mirándola, y su corazón empezó a acelerarse, insegura de si debería sentir alegría o miedo, insegura de si verdaderamente la reconocía o simplemente había mirado en su dirección por casualidad. Abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Theo estaba diciendo algo a su lado, pero Greta no podía escucharlo claramente. Todo lo que podía escuchar era el golpeteo de su propio corazón. Rápidamente bajó la cabeza, fingiendo reacomodar los vasos en su bandeja, evitando su mirada, sus manos todavía descansando sobre su estómago, y cuando volvió a levantar la vista, un grupo de invitados había cruzado entre ellos, bloqueando su vista, y él había desaparecido entre la multitud de nuevo. Se quedó ahí temblando, cargando un secreto del que él no sabía nada, sin saber que él también cargaba un secreto mucho mayor que cualquier cosa que ella pudiera imaginar. Mientras Greta todavía trataba de estabilizarse después de ese fatídico intercambio de miradas, Delphine March ya se había aburrido de atormentar a la joven mesera y había empezado a buscar un nuevo blanco para satisfacer su necesidad interminable de afirmarse a sí misma. Se deslizó entre la multitud con una copa de vino en la mano, y su mirada vino a descansar en Auguste, parado tranquilamente junto a la columna de mármol. A través de los ojos de una mujer que medía el valor humano por apariencias, Delphine solo vio a un hombre vestido tan sencillamente que parecía fuera de lugar entre el bosque de trajes a medida y joyería brillante, alguien a quien inmediatamente clasificó como que no pertenecía ahí. Se acercó a él, inclinó la cabeza, y habló en una voz burlona lo suficientemente fuerte para que los cercanos la escucharan. No sabía que los organizadores estaban permitiendo invitados con este tipo de gusto en ropa, dijo, sus ojos recorriendo su traje con desprecio abierto. Ese atuendo se ve como si lo hubieran comprado apresuradamente en la tienda de descuento de la calle. Auguste no respondió. Simplemente la miró, su expresión tan calmada que la hizo vacilar por un momento, pero después su silencio la irritó aún más porque nada enfurece más a una persona acostumbrada a humillar a otros con palabras que ser recibida con silencio. Delphine soltó una risa desdeñosa, se volteó hacia un invitado cercano, y elevó la voz. Debe haber entrado por la entrada equivocada. La entrada de servicio está atrás. Algunas risas silenciosas se ondularon entre la gente cercana, miradas curiosas asentándose en él, y Delphine, animada por la atención, presionó más. Chasqueó los dedos hacia un mesero que pasaba. Tráigale una toalla a este caballero, dijo, su voz dulce con veneno. Parece que está sudando a través de ese traje barato suyo. Pobrecito. Conrad, parado a poca distancia y atraído por la risa de la multitud, se acercó a unirse a su esposa. Y cuando vio a Auguste, él también arregló su rostro en la familiar expresión de condescendencia. Amigo mío, este es un evento privado, dijo, ajustándose el cuello con aire de superioridad. Si no tiene una invitación, será mejor que se vaya antes de que tenga que llamar a seguridad. Auguste todavía no dijo nada. Solo dejó que su mirada se moviera lentamente de Conrad a Delphine, después por el cuarto de nuevo, la mirada de un hombre silenciosamente memorizando cada rostro y cada palabra. Y había algo en esa quietud que hizo que algunos de los invitados más perceptivos empezaran a sentirse incómodos sin entender por qué. Pero Delphine no era de las perceptivas.
Solo vio su silencio como desafío, y agitó la furia de alguien que no podía soportar ser ignorada. ¿Eres mudo?, preguntó, su voz afilándose. ¿O simplemente no entiendes lenguaje sencillo? Déjame hacerlo fácil para ti. Gente como tú no pertenece en este cuarto, y estás arruinando toda la atmósfera de nuestra tarde. Desde el corredor, Greta observaba toda la escena desarrollarse, y su corazón se apretó. Quería correr hacia él, quería decirle a esa mujer que él no era el hombre que creían que era la persona más amable que jamás había conocido. Pero solo era una mesera, y sabía que si hablaba, la única persona castigada sería ella. Se quedó parada ahí impotente, sus uñas clavándose en sus palmas, observando al hombre de la noche lluviosa rodeado de risas crueles. Auguste permaneció perfectamente quieto, y lo extraño era que no había el más mínimo rastro de enojo en su rostro, ni la confusión de un hombre siendo acorralado. Simplemente miró a Delphine con una calma tan escalofriante que se sentía casi antinatural. La mirada de alguien que ya había visto todo lo que estaba a punto de pasar. Y habló en voz baja que solo los parados más cerca podían escuchar. Deberías tener cuidado con lo que acabas de derramar, porque la gente no siempre sabe frente a quién está parada. Delphine hizo una pausa por un segundo, después estalló en risa, descartándolo como la amenaza vacía de un hombre desesperado, nunca dándose cuenta de que era la advertencia final que jamás recibiría. La risa de Delphine apenas se había desvanecido cuando levantó la copa de vino en su mano, y con la sonrisa satisfecha de alguien que creía que tenía todo el poder en el cuarto, giró su muñeca, y lanzó toda la copa de vino tinto sobre el pecho de Auguste. El líquido oscuro se esparció sobre la tela, empapando su camisa en largas rayas como sangre, y una esquina entera del salón de baile se quedó quieta bajo un jadeo colectivo. Alguien soltó un grito suave. Los teléfonos ya de alguna forma habían empezado a levantarse en el aire. Los flashes destellaron, y en medio de ese pequeño caos, Auguste permaneció inmóvil, sin parpadear nunca, sin titubear nunca, solo observando a la mujer frente a él con una calma tan completa que era aterradora. Pero Delphine todavía no estaba satisfecha. Giró, buscando a alguien a quien culpar, alguien que pudiera convertir la humillación en una actuación aún más completa. Y su mirada aterrizó directamente en Greta, parada medio escondida junto al corredor. «Tú, ahí», llamó Delphine agudamente. «Eres la mesera asignada a esta área, ¿verdad? Mira el desastre que gente como tú deja para que los invitados sufran a través de él. Ven a limpiarlo de inmediato». Greta se congeló. Quería decir que no había derramado nada, que Delphine misma acababa de lanzar el vino, pero las palabras murieron en su garganta porque entendía demasiado bien las crueles reglas de este mundo, donde los ricos siempre tenían razón, y se esperaba que la sirvienta siempre bajara la cabeza. Theo empezó a dar un paso adelante, pero Delphine le lanzó una mirada dura, y Greta, queriendo proteger a la única amiga que tenía de ser arrastrada a esto, le dio a Theo una pequeña sacudida de cabeza y caminó hacia adelante. Se arrodilló en el piso bajo el hombre cuyo traje todavía goteaba vino tinto, sacó el trapo de su cintura, y empezó a limpiar las manchas que se esparcían sobre el mármol reluciente. Todo el cuarto miró hacia abajo hacia ella, 300 personas con expresiones de curiosidad, lástima o indiferencia, y Greta sintió todo el peso de esa humillación presionando sobre sus hombros. Sus manos temblaban mientras limpiaba el piso, su cabello cayendo hacia adelante para esconder un rostro ardiendo de vergüenza, y una lágrima que había luchado por contener casi se le escapó. Se arrodilló ahí a los pies del hombre de la noche lluviosa, el único hombre que jamás la había tratado como un ser humano. Y ahora se veía forzada a inclinarse ante él y fregar la mancha en su uniforme gastado, atrapada dentro de la mismísima escena que más había temido. No se atrevió a mirar hacia arriba. Solo quería terminar lo más rápido posible y desaparecer. Pero en ese momento, mientras su mano se acercaba más a la punta de su zapato, sintió su mirada asentándose sobre ella, e incapaz de resistir, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él. Esta vez, no fue un instante fugaz a través de un cuarto lleno de gente. Esta vez, Auguste la estaba mirando directamente, parado sobre la mujer arrodillada a sus pies, y en ese momento la reconoció por completo. No quedaba incertidumbre. Era Greta, la chica del restaurante en la noche lluviosa, la chica a quien le había dado el paraguas, la chica de la que deliberadamente había desaparecido para protegerla de la oscuridad de su mundo. Y ahora estaba arrodillada a sus pies, siendo humillada por la mismísima gente que había venido a destruir. Algo se rompió abierto en esos ojos fríos, una emoción que Auguste no se había permitido sentir en mucho tiempo. Y por un breve instante,
el hombre que nunca había permitido que nada lo sacudiera pareció congelado donde estaba parado. La miró hacia abajo y vio la vergüenza en sus ojos, vio su mano temblorosa contra el mármol, y vio la forma en que su otra mano descansaba ligeramente sobre su estómago en un gesto instintivo de protección. Todavía no entendía el significado completo de ese movimiento, pero algo se apretó dentro de su pecho. Greta vio que él la reconocía, y rápidamente bajó la cabeza, tan avergonzada que quería desaparecer, y la lágrima que había estado conteniendo finalmente se le deslizó por la mejilla. Todo el salón de baile esperó para ver cómo el hombre empapado en vino estallaría, cómo se rebajaría a un argumento, pero ninguno de ellos podría haber imaginado lo que estaba a punto de hacer. Auguste no dijo una palabra. Lentamente levantó 2 dedos y se limpió el vino que todavía se le pegaba a la barbilla, un gesto tan compuesto que inquietó a los que habían estado esperando verlo estallar de enojo. Después bajó la mirada hacia la mujer arrodillada a sus pies. La frialdad que había mostrado al resto del cuarto se había ido de sus ojos, reemplazada por algo más gentil, algo que solo Greta podría haber reconocido si se hubiera atrevido a mirar hacia arriba. Entonces, ante los ojos atónitos de 300 personas, Auguste levantó las manos y se quitó el abrigo. El abrigo todavía empapado de vino a través del pecho, y en vez de tirarlo a un lado con furia, como todos esperaban, cuidadosamente lo drapeó sobre los hombros temblorosos de Greta, agachándose para gentilmente tomarla del codo y ayudarla a levantarse del piso. Este pequeño gesto protector le dijo a todo el salón de baile que ella no pertenecía debajo de sus pies. El movimiento fue lento, tierno, y lo suficientemente digno para hacer que todo el cuarto pareciera contener el aliento. Ella se puso de pie, su abrigo enorme envuelto alrededor de sus hombros estrechos, y mientras lo miraba a través de ojos llenos de lágrimas, sus lágrimas se derramaron más allá de su control. Nadie entendía qué estaba pasando. Un hombre que acababa de ser humillado públicamente ahora protegía a una mesera, mostrándole un respeto raro en medio del esplendor. En ese silencio, ella recordó la noche lluviosa, el paraguas, y sus palabras sobre la amabilidad, dándose cuenta de que él todavía era el mismo extraño gentil del restaurante. Delphine se quedó congelada, la sonrisa cruel desaparecida de sus labios. No entendía por qué la escena frente a ella la llenaba de tal desasosiego, porque el silencio de ese hombre se sentía más aterrador que cualquier estallido de rabia. Conrad frunció el ceño y abrió la boca como para hablar, después se detuvo, porque algo en el cuarto había cambiado, algo que no podía nombrar. Los teléfonos todavía estaban levantados, pero ahora ya no grababan para burlarse de él. Estaban capturando un momento cuyo peso incluso las personas más indiferentes en el cuarto podían sentir. Los labios de ella se separaron como si quisiera decir algo, quizás su nombre, quizás una pregunta. Pero él dio la más leve sacudida de cabeza, casi demasiado sutil para notarla, como diciéndole, ahora no, aquí no. Después se volteó para encarar a la multitud silenciosa, y sin mirar de nuevo a Delphine ni a Conrad, solo se ajustó el puño de su camisa húmeda, y empezó a caminar hacia la salida con el paso sin prisa de un hombre para quien todo el cuarto había dejado de existir. Sus pasos no eran apresurados ni enojados, solo calmados y definitivos, y el sonido suave de sus zapatos cruzó el piso de mármol bajo el silencio sofocante del salón de baile. Greta se quedó ahí parada aferrando el abrigo con fuerza a su alrededor, observando su figura alejarse, sin saber que en el momento exacto en que cruzó esas puertas, algo terrible e irreversible ya había empezado a moverse, algo por lo que cada persona que se había reído de ella pronto se vería forzada a pagar. Las puertas del salón de baile se cerraron detrás de Auguste, y con ellas, la gentil compostura que acababa de mostrarle a Greta desapareció, reemplazada por el rostro frío como piedra del hombre a quien la mitad de la ciudad temía. El corredor afuera era tranquilo y más fresco, la iluminación tenue con solo el pulso amortiguado de la música filtrándose a través de las paredes. Auguste caminó unos pasos, una mano distraídamente rozando la mancha de vino que se había secado rígida en su camisa, después sacó su teléfono de su bolsillo. Presionó un solo número, y la llamada fue contestada casi de inmediato, como si el hombre al otro lado hubiera estado esperándola toda la tarde. La voz de Silas Graves llegó, profunda y estable, lista para órdenes. Sí, señor. Auguste no perdió tiempo con explicaciones. Congela todo lo relacionado con Alaran, dijo, su voz baja y pareja lo suficiente para helar la sangre. Corta cada canal de capital. No dejes que ni un solo dólar se mueva a través de ellos de nuevo. El silencio se mantuvo del otro lado por medio segundo antes de que Silas respondiera, entendido. ¿Qué hay del trato?
August se detuvo junto a una ventana amplia con vista a las luces brillantes de Chicago abajo, y no había la más mínima vacilación en sus ojos. «Activa los archivos», dijo. «Todos. Envíalos a todos los que necesitan recibirlos esta noche». Silas hizo una breve pregunta, pero cargaba todo el peso de lo que estaba por pasar. «¿Estás seguro? Una vez que pongamos esto en movimiento, no hay vuelta atrás». August observó las luces de la ciudad reflejadas en el vidrio y respondió tranquilamente, «Estaba seguro hace meses. Esta noche, simplemente eligieron adelantar su final». Terminó la llamada sin otra palabra. No había enojo en su voz. Ninguna hambre impulsiva de venganza, solo la frialdad exacta de una máquina programada hace mucho tiempo y ahora llevando a cabo su propósito. Porque lo que acababa de pasar dentro del salón de baile no era la razón por la que August había elegido atacar. Era solo la gota final, la excusa que lo empujó a acelerar un plan que había estado tejiendo en silencio durante meses. El trato de $900 millones del que Conrad March había presumido desde el escenario. El trato que todos en ese cuarto codiciaban era en verdad una trampa exquisitamente construida. Y el hombre que la había construido era el mismo hombre a quien acababan de empapar de vino. August había pasado meses trabajando su camino profundamente dentro de la estructura financiera de Oberyn Capital a través de empresas fantasma que nadie podía rastrear, creando la ilusión de un inversionista misterioso y generoso, y dejando que Conrad creyera que se estaba preparando para firmar el mejor trato de su vida. Pero lo que August verdaderamente había estado haciendo era recolectar pieza por pieza la evidencia de todo lo que Conrad creía que había enterrado más allá del descubrimiento. No había revelado la extensión completa de lo que sabía, ni siquiera a Silas, en quien solo confiaba fragmentos separados de la operación, porque en el mundo de August, la información era poder, y nunca colocaba todo ese poder en las manos de nadie más. Solo sabía que los archivos que acababa de ordenar liberar traerían abajo el imperio de la familia March más rápido que un edificio armado con explosivos, y que para la mañana, la gente que se había reído de él en ese salón de baile despertaría a un mundo completamente distinto. August deslizó el teléfono de vuelta a su bolsillo y se quedó parado en silencio junto a la ventana un momento, y por primera vez en toda la noche, su fría concentración vaciló. Pensó en Greta, en su rostro cuando lo había mirado hacia arriba desde el piso, en la mano que había descansado sobre su estómago, y en una pregunta que todavía no se había atrevido a nombrar persistiendo en el borde de su mente. Había desaparecido de su vida para mantenerla a salvo del mundo en el que vivía. Sin embargo, el destino la había traído de vuelta en la mismísima noche en que él entregaba el golpe final. No creía en el destino, pero algo sobre esa noche lo hizo vacilar. Después tomó un aliento, apartó el sentimiento, y caminó hacia el elevador, dejando atrás un salón de baile que estaba a punto de hacerse pedazos mientras todos adentro permanecían completamente ajenos. Menos de 10 minutos después de que August entrara al elevador, el salón de baile todavía zumbaba con conversación sobre la extraña escena que acababa de desarrollarse cuando la música fluida del cuarteto de cuerdas de repente se cortó a mitad de una frase, los instrumentos quedando en silencio como si alguien hubiera desenchufado todo el cuarto. Por un segundo desconcertado, cada ojo se volteó hacia el escenario, donde las grandes pantallas que habían estado mostrando el logo brillante del trato empezaron a parpadear, después cambiaron una por una a un rojo alarmante. Un hombre de traje gris se apresuró entre las mesas de banquete con un teléfono presionado fuertemente contra su oído, su rostro cambiando de confusión a pánico en solo unos pasos, y se inclinó cerca del maestro de ceremonias, y susurró algo que le drenó todo el color al rostro del hombre. En una esquina del cuarto, un grupo de invitados que eran inversionistas empezó a amontonarse alrededor de los teléfonos de unos y otros, y murmullos ansiosos se esparcieron rápidamente como ondas sobre el agua. Las cuentas han sido congeladas, soltó una voz. De alguna forma, cada transacción relacionada con Oberyn ha sido bloqueada. Una mujer parada cerca miró fijamente su pantalla y gritó, mi portafolio entero está cubierto de rojo. Los números siguen cayendo y no hay forma de detenerlo. Conrad March, parado entre un grupo de invitados de honor y tratando de preservar su sonrisa, sintió que algo estaba terriblemente mal cuando vio a sus asistentes corriendo de un lado a otro con rostros grises. Sacó su teléfono y la pantalla se inundó de inmediato con un flujo implacable de alertas. Cada una cargando malas noticias, cada pieza de malas noticias peor que la anterior. Los socios estratégicos todos estaban enviando avisos de que se estaban retirando, sus mensajes breves y fríos, sin una sola palabra de explicación. El banco principal anunció que cada línea de crédito extendida a la corporación había sido suspendida con efecto inmediato.
Los inversionistas, que solo una hora antes habían estado compitiendo por la oportunidad de estrecharle la mano, ahora le daban la espalda, reuniéndose en pequeños grupos, susurrando, y lanzando miradas hacia él con expresiones que ya habían cambiado. ¿Qué diablos está pasando?, gritó Conrad al teléfono, pero la persona del otro lado solo podía ofrecer respuestas fragmentadas y tambaleantes. Nadie entendía cómo todo podía estar colapsando tan rápido. Un miembro de la junta, un hombre mayor de cabello plateado, se abrió paso entre la multitud y fue directo hacia Conrad, su rostro sin sangre y pálido. «Necesitas explicar qué significa esto ahora mismo», dijo, su voz temblando de enojo y miedo. «Cada dólar de capital comprometido ha desaparecido en menos de 15 minutos. Nunca he visto nada como esto en 40 años en este negocio». Conrad abrió la boca, pero ninguna palabra salió porque él tampoco lo entendía. Del Pine se acercó al lado de su esposo, su magnífico vestido dorado ahora viéndose dolorosamente fuera de lugar en medio del pánico esparciéndose por el cuarto, y le agarró el brazo, su voz despojada de su arrogancia usual. «¿Por qué estás tan pálido? ¿Qué está pasando, Conrad?» Él solo sacudió la cabeza, sus ojos fijos en la pantalla del teléfono donde los números rojos continuaban su caída implacable. Y por primera vez en su vida, ella vio algo en el rostro de su esposo que nunca había visto antes. Miedo puro. Al otro lado del salón de baile, la atmósfera festiva había desaparecido por completo, reemplazada por un caos sofocante y casi silencioso. Los invitados empezaron a deslizarse silenciosamente hacia las salidas, algunos demorándose por curiosidad, otros urgentemente llamando a sus gerentes de patrimonio. Las sillas raspaban ásperamente el piso de mármol. Copas de vino a medio terminar fueron abandonadas en las mesas, y el salón de baile que había brillado como una joya solo una hora antes ahora se parecía a un barco hundiéndose cuyos pasajeros todos peleaban por encontrar una salida. Conrad se quedó arraigado en medio de la tormenta, apretando su teléfono en una mano, mientras una sola pregunta golpeaba su mente, una pregunta que todavía no podía responder. ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué habían elegido esta noche? Mientras el caos financiero rodaba por el salón de baile, una mujer joven que trabajaba como reportera para uno de los periódicos financieros de la ciudad estaba parada en una esquina, revisando el vídeo que acababa de grabar del vino siendo lanzado. Volvió a reproducir el rostro del hombre empapado una y otra vez, atormentada por la calma antinatural en esa expresión hasta que un recuerdo destelló por su mente y le envió un escalofrío por la columna. Había visto ese rostro antes, no en la prensa convencional, sino en archivos confidenciales que había encontrado por casualidad mientras investigaba las redes financieras clandestinas de la región de los Grandes Lagos, archivos en los que su nombre había sido mencionado solo en susurros cautelosos. Levantó la cabeza de golpe, su corazón acelerándose, y se volteó hacia el colega parado a su lado, su voz temblando. ¿Sabes quién es el hombre al que le acaban de lanzar vino? Su colega sacudió la cabeza, y ella se acercó a su oído y susurró un nombre. Solo un nombre, Auguste Cain. Los ojos de su colega se abrieron mientras la miraba fijamente como si acabara de decir algo insano. «Eso es imposible», susurró. «¿Existe siquiera? Pensé que era solo un nombre que la gente inventó para asustarse mutuamente». Pero la reportera solo sacudió la cabeza, su rostro palideciendo. «Es real, y estaba parado en medio de este cuarto». Una vez pronunciado en voz alta, el nombre empezó a esparcirse como una corriente de aire frío deslizándose a través de la multitud. Una persona lo escuchó y se lo susurró a la persona a su lado, quien se lo pasó a alguien más. Y dentro de minutos, el nombre Auguste Cain había viajado por todo el salón de baile, cada repetición más silenciosa que la anterior, cada rostro más asustado. Los invitados, que solo momentos antes se habían reído ante la vista del hombre empapado en vino, ahora se quedaron en silencio, sus expresiones cambiando de curiosidad a horror mientras lentamente entendían lo que habían presenciado. Algunos apresuradamente lo buscaron en sus teléfonos, y lo que encontraron hizo que sus manos temblaran porque el nombre estaba atado a historias que la gente se atrevía a contar solo detrás de puertas cerradas. Historias de un hombre que controlaba toda una red escondida que nadie se atrevía a nombrar. Un hombre cuyo solo asentimiento podía reducir un imperio a polvo. Un hombre parado cerca de Del Pine dio un paso atrás, todo el color drenándosele del rostro, y murmuró, «Le acabamos de lanzar vino en la cara. Dios mío, lo humillamos frente a 300 personas». Del Pine, parada a solo unos metros, escuchó el nombre y giró, la sonrisa arrogante que hacía tiempo había desaparecido ahora reemplazada por confusión de rostro gris. «¿Quién es Auguste Cain?», preguntó,
su voz despojada de toda su afilada anterior. Pero nadie se molestó en responder, porque todos estaban demasiado consumidos por su propio miedo. Agarró la mano de un invitado que conocía y exigió una explicación, y la mujer la miró con una expresión que cargaba tanto lástima como terror antes de lograr solo una frase: acabas de hacer un enemigo del hombre más poderoso al que nunca debiste cruzarte. Delphine sintió el suelo balancearse bajo sus pies, y miró hacia las puertas por las que Auguste había salido, donde ahora no había nada más que espacio vacío. Conrad, parado junto a su esposa, escuchó el nombre y sintió que todo su cuerpo se enfriaba. Porque a diferencia de la multitud, que conocía a Auguste Cain solo a través de rumores, él era uno de los pocos que entendía exactamente qué significaba ese nombre para él. Y en ese momento, un terrible conjunto de piezas empezó a encajar dentro de su mente. El salón de baile, lleno de risas y luz dorada solo una hora antes, ahora estaba sumergido en miedo silencioso. 300 personas paradas congeladas bajo la misma realización tardía de que acababan de burlarse de un hombre ante quien deberían haberse arrodillado a suplicar. Las piezas encajando dentro de la mente de Conrad lo hicieron sentir enfermo porque él era una de las pocas personas en ese cuarto que entendía que la presencia de Auguste Cain ahí no era coincidencia. De repente recordó al misterioso inversionista que se había acercado a Oberyn Capital meses antes, el hombre a quien nunca había conocido cara a cara, tratando solo a través de capas de intermediarios y empresas fantasma, el hombre que había vertido dinero con asombrosa generosidad, y propuesto un trato tan perfecto que había parecido casi imposible de creer. En ese momento, Conrad había pensado que la fortuna finalmente lo favorecía. Había creído ser lo suficientemente astuto para explotar ese flujo de capital. Pero ahora, mientras el nombre Auguste Cain se movía por el salón de baile, entendió que había sido la presa todo el tiempo, y que el brillante trato de $900 millones nunca había sido un regalo. Era una trampa tendida con tanta paciencia y precisión que Conrad había metido su propia cabeza dentro de ella sin darse cuenta jamás de lo que estaba haciendo. La verdad era que Oberyn Capital hacía tiempo había dejado de ser la respetable firma de inversión que parecía ser. Detrás de las lujosas galas y discursos sobre visión, Conrad había convertido la compañía en una máquina para lavar dinero sucio para hombres cuyos nombres nunca se hubiera atrevido a decir en voz alta, usando transacciones enormes como cobertura para mover fondos a través de incontables cuentas hasta que el dinero apareciera limpio y su origen ya no pudiera rastrearse. Lo había hecho durante años, seguro de que era demasiado inteligente para ser atrapado, convencido de que las capas de protección que había construido eran impenetrables. Lo que no había sabido era que Auguste Cain lo había estado observando en silencio durante mucho tiempo, había visto a través de toda la estructura podrida bajo la superficie pulida, y en vez de exponerlo de inmediato, Auguste había hecho algo mucho más sutil. Se había convertido en el mismísimo inversionista misterioso que Conrad anhelaba atraer, usando la codicia de Conrad como carnada, atrayéndolo a canalizar cada dólar sucio a través de un trato cuya cada esquina Auguste estaba grabando como evidencia. Cada transferencia, cada firma, cada empresa fantasma, todo había sido reunido en un archivo completo. Una soga que Conrad se había puesto voluntariamente alrededor de su propio cuello mientras la confundía con una corona de triunfo. El plan de Auguste originalmente había estado destinado a alcanzar completitud varias semanas después, una vez que cada enlace final estuviera apretado, y no quedara ninguna abertura a través de la cual Conrad pudiera negar lo que había hecho. Había calculado todo con la paciencia de un jugador de ajedrez que podía ver una docena de movimientos por delante. Pero esa noche, el vaso de vino que Delphine le había lanzado, y la vista de la joven mesera siendo forzada a arrodillarse y fregar el piso a sus pies, lo habían hecho decidir no esperar más. La humillación no había sacudido su plan. Simplemente había acelerado un final que ya había sido decidido, convirtiendo un golpe final cuidadosamente programado en un ataque rápido entregado antes de que terminara la noche. La gente en el salón de baile creía que Auguste se estaba vengando porque le habían lanzado vino a la cara. Pero la verdad era que el vino solo había sido la excusa final, la última gota que puso en movimiento una máquina ya preparada para empezar. Y eso era lo que hacía a Auguste más aterrador que cualquier hombre que gritara o amenazara, porque no necesitaba enojo para destruir a alguien. Solo necesitaba la paciencia de esperar hasta que esa persona pusiera la cuerda en sus manos y le mostrara exactamente dónde apretarla. Mientras Conrad estaba congelado en el salón de baile, bajo el peso aplastante de esa realización, en algún lugar más allá de esas paredes, los archivos que Auguste había ordenado activar ya estaban llegando silenciosamente a las manos de la gente que Conrad más temía, fiscales federales, investigadores financieros, y periódicos hambrientos por la historia de sus vidas.
Y Conrad entendió que para la mañana no solo perdería un trato o una corporación. Perdería todo, y ningún abogado en el mundo podría salvarlo de la trampa hacia la que lo había llevado su propia codicia. Mientras todo el salón de baile se hundía en el caos, Greta silenciosamente se retiró a la cocina, se quitó el abrigo de Auguste, y lo sostuvo en sus brazos como algo precioso que no se atrevía a dejar que nadie viera. Theo la encontró ahí, acurrucada en una silla de plástico entre los estantes de platos, su rostro todavía mojado de lágrimas, y Theo simplemente envolvió un brazo alrededor de sus hombros sin preguntar nada más porque algunas humillaciones no necesitaban decirse en voz alta. Después de un rato, cuando el turno se había casi disuelto en la confusión de la tarde, Greta recogió sus pertenencias y salió al estacionamiento detrás del hotel, donde luces amarillas débiles se derramaban sobre el concreto húmedo, y el frío de la noche de Chicago se deslizaba a través de su ropa delgada. Estaba buscando un lugar para esperar el último autobús cuando un hombre emergió de la oscuridad entre dos filas de autos, alto y ancho, vestido con un traje negro, su rostro severo e ilegible. Greta se detuvo en seco, su corazón acelerándose, el instinto diciéndole que retrocediera. Pero el hombre simplemente levantó una mano en un gesto tranquilizador, y dijo en una voz profunda y calmada, «Señorita Bass, no quiero asustarla». El hecho de que supiera su nombre solo la alarmó más, y apretó su bolso con fuerza y preguntó, «¿Quién es usted y cómo sabe mi nombre?» El hombre se presentó como Silas y dijo que lo habían enviado a entregarle algo. Sostuvo un sobre grueso color crema sin nombre escrito junto con un pedazo de papel doblado. Greta miró fijamente el sobre sin atreverse a tomarlo y preguntó, «¿Qué es esto? ¿Y por qué me lo está dando?» Silas solo respondió, «Alguien quiere asegurarse de que esté a salvo». Y aunque su voz permaneció compuesta, cargaba un peso que le hizo entender que esto no era una broma. Con la mano temblando, tomó la nota primero y la abrió. Había solo unas pocas líneas escritas a mano en una letra firme que no reconocía. «Llegue a casa a salvo esta noche. Cierre su puerta con cuidado. No venga a trabajar mañana, sin importar qué pase». No había firma ni explicación. Greta miró hacia arriba a Silas confundida y preguntó, «¿Quién envió esto? ¿Y por qué no debería venir a trabajar?» Silas no respondió directamente. Solo dijo que cosas serias habían pasado ahí esa noche, cosas en las que no debería involucrarse, y que la persona que había enviado el mensaje solo quería mantenerla lejos de lo que venía después. Greta abrió el sobre, y cuando vio el fajo grueso de dinero adentro, casi lo dejó caer. Rápidamente trató de empujarlo de vuelta hacia Silas, diciendo que no podía aceptarlo, que no entendía qué estaba pasando, y que no quería involucrarse en nada sospechoso. Pero Silas no lo tomó de vuelta. Solo se alejó y dijo, «Esto no es dinero destinado a comprarte o atarte a nada. Es solo para que no tengas que volver a trabajar mientras las cosas siguen siendo peligrosas. La persona que lo envió no quiere que te pongas en riesgo». Greta sintió que la cabeza le daba vueltas, preguntas amontonándose unas sobre otras sin respuestas, y preguntó lo único que verdaderamente quería saber. ¿Fue el hombre al que le lanzaron vino esta noche? ¿Fue Auguste? Silas estuvo en silencio un momento, y ese silencio fue respuesta suficiente. Después dijo solo, «Sería mejor que no preguntara nada más. Mientras menos sepa, más segura estará». Hizo un gesto hacia un auto esperando al final del estacionamiento y dijo que la llevaría todo el camino a casa para asegurarse de que llegara a salvo. Pero Greta sacudió la cabeza y retrocedió, diciendo que podía llegar a casa por su cuenta. No sabía en quién podía confiar en una noche tan extraña. Silas no la forzó. Solo asintió, dejó el sobre en el capó de un auto cercano, y antes de darse la vuelta, agregó una última frase que le envió un escalofrío por la columna. «Señorita Bass, tenga cuidado. No todos aquí esta noche le desean tan bien como la persona que envió ese mensaje». Después desapareció en la oscuridad, dejando a Greta parada sola en el estacionamiento vacío, aferrando el abrigo y la nota fuertemente, su corazón lleno de un miedo vago que todavía no podía nombrar. A la mañana siguiente, Greta despertó en su pequeño departamento estudio después de una noche en la que apenas había dormido. El abrigo de Auguste trapeado sobre el respaldo de una silla y la nota todavía descansando sobre la mesa donde la había leído tantas veces. Conocía cada palabra de memoria. Se preparó una taza débil de té para calmar la náusea matutina, después encendió su teléfono, y la pantalla se inundó de inmediato con titulares que la dejaron atónita. El nombre Oberyn Capital estaba salpicado por cada sitio de noticias, acompañado de palabras que tuvo que leer varias veces antes de poder creerlas. Investigación federal, lavado de dinero,
congelamiento de activos, cargos criminales. El vídeo del vino siendo lanzado la noche anterior se había esparcido a una velocidad vertiginosa, compartido cientos de miles de veces, y en los comentarios, la gente no podía dejar de hablar sobre el hombre que había sido empapado, el hombre que los artículos ahora empezaban a nombrar. Greta se desplazó por línea tras línea, su corazón latiendo más rápido con cada una, hasta que vio una fotografía borrosa de él junto al nombre August Cain. Y debajo estaban descripciones que hicieron que todo su mundo pareciera colapsar. Escribían sobre él como si fuera una leyenda de las sombras. Un capo que controlaba una vasta red clandestina a través de la región de los Grandes Lagos bajo la cobertura de un imperio de logística legítimo. Un hombre cuyo nombre estaba atado al poder, dinero y miedo. Greta dejó caer el teléfono sobre la cama, levantó las manos temblorosas hacia su rostro, y se quedó inmóvil mucho tiempo, mientras las piezas de su vida cambiaban y se encajaban en una imagen que no podía traerse a sí misma a aceptar. El hombre de la noche lluviosa, el hombre amable que le había dado su paraguas, y escuchado sus palabras en el restaurante de medianoche, el único hombre que jamás la había tratado con ternura, el padre del niño creciendo dentro de ella, era el mismo hombre a quien toda la ciudad temía. No sabía qué se suponía que debía sentir. Una parte de ella quería creer que tenía que haber algún error, que el hombre que había puesto su abrigo alrededor de sus hombros y la había ayudado a levantarse del piso no podía posiblemente ser tan despiadado como los periódicos lo describían. Pero otra parte recordaba la frialdad en sus ojos cuando miró a Delphine, la calma aterradora que parecía irradiar de él mientras todo el cuarto caía en pánico. Y entendía que había profundidades oscuras dentro de él que nunca había estado cerca de tocar. El miedo se elevó dentro de ella, no solo por sí misma, sino por la pequeña vida que llevaba dentro. Puso una mano sobre su estómago, y por primera vez, la pregunta que había estado evitando apareció frente a ella en toda su fuerza clara e implacable. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo criaría a este niño? ¿Y debería permitir que entrara a un mundo tan peligroso como el de él? Pensó en irse, ir lejos de Chicago, desaparecer de la vida de August antes de que jamás supiera que el bebé existía, manteniendo a su hijo lejos de la oscuridad que rodeaba a su padre. Pero después miró el abrigo, todavía cargando el débil aroma de él mientras colgaba de la silla, recordó la ternura en sus ojos cuando la miró hacia abajo en el piso, recordó la nota diciéndole que llegara a casa a salvo, y no pudo hacer que la imagen de un hombre cruel encajara con la persona que había conocido. Estaba dividida entre el miedo y un sentimiento frágil que no se atrevía a nombrar, entre el deseo de correr para proteger a su hijo y un anhelo secreto de entender quién era realmente ese hombre. Se quedó ahí mucho tiempo en el pequeño cuarto, el té enfriándose sin tocar sobre la mesa, la luz solar matutina colándose por la ventana estrecha y cayendo sobre el viejo muro de ladrillo. Y se dio cuenta de que sin importar qué camino eligiera, su vida nunca volvería a ser lo que había sido, porque el secreto que cargaba ahora se había vuelto más pesado y mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Lo que Greta no sabía era que mientras se sentaba sola en su pequeño departamento, desgarrada por el miedo y la incertidumbre, Conrad March estaba en otro lugar de la ciudad, viendo el mismo vídeo una y otra vez, con ojos inyectados en sangre de la falta de sueño y la desesperación. Su imperio había colapsado en una sola noche. Sus activos estaban congelados. Sus abogados se negaban a tomar sus llamadas. Y el pánico dentro de él se había endurecido en algo mucho más peligroso. La necesidad de encontrar a alguien sobre quien pudiera descargar su rabia y colocar la culpa. Reprodujo el vídeo y se detuvo en el momento en que August trapeó su abrigo sobre los hombros de la joven mesera, y en una mente ya deformada por el terror, una idea loca empezó a tomar forma. ¿Por qué le importaría tanto a un hombre como August Cain una mesera ordinaria? En su mente arruinada y paranoica, Conrad se negó a aceptar que su propia codicia lo había destruido. En cambio, se convenció a sí mismo de que esta mujer era la clave de su caída, quizás una informante o una debilidad que podía usar como apalancamiento contra el jefe mafioso. Indigente y desesperado por una carta de negociación para salvar su propio pellejo de los fiscales federales, usó su efectivo escondido restante para rastrear su identidad, y el nombre Greta Bass y la dirección de su departamento en el lado sur estaban en sus manos antes del mediodía. Mientras tanto, Greta decidió salir a comprar algunas cosas necesarias. Y en el momento en que puso un pie en la calle, sintió la sensación incómoda y punzante de que alguien la estaba observando. Volteó a mirar atrás y vio un auto oscuro estacionado al otro lado de la calle. Sus ventanas polarizadas, y aunque se dijo a sí misma que se estaba imaginando cosas, el sentimiento de peligro no la dejaba ir. Aceleró el paso, giró hacia una calle bulliciosa, y cuando miró de nuevo,
el mismo auto todavía estaba ahí, arrastrándose detrás de ella a una velocidad lenta y amenazante. Su corazón latió con fuerza, una mano moviéndose instintivamente hacia su estómago, y el miedo ya no era vago. Se había vuelto real y aterradoramente cercano. Se escabulló en una pequeña tienda de abarrotes y fingió mirar los productos, manteniendo los ojos fijos a través de la ventana hacia la calle afuera, donde vio a un extraño salir del auto, alto y ancho. Un sombrero bajado lo suficiente para esconder su rostro, moviéndose silenciosamente por la calle, como esperando a que ella saliera. La garganta de Greta se secó. Recordó la advertencia de Silas en el estacionamiento la noche anterior de que no todos le deseaban bien, y solo ahora entendió que habían significado verdaderamente esas palabras. Sacó su teléfono, su mano temblando tan mal que casi lo dejó caer, con la intención de llamar a la policía. Pero después se detuvo porque no sabía qué podría decir posiblemente, no sabía en qué se había involucrado, y temía que llamar a la policía solo pudiera arrastrarla más profundo al peligroso lodo a su alrededor. El dueño de la tienda la observaba con creciente sospecha, y Greta sabía que no podía quedarse ahí. Salió afuera y se obligó a parecer calmada aunque temblaba por dentro. Caminó rápidamente hacia una parada de autobús concurrida, tratando de desaparecer entre la gente, su corazón latiendo salvajemente, y pudo escuchar claramente los pasos del extraño siguiéndola detrás. No lo suficientemente cerca para parecer obvio, pero lo suficientemente cerca para que ella supiera que no se había rendido. Cuando un autobús se detuvo en la acera, se abrió paso a bordo con la multitud, presionándose hacia el pasillo lleno. Y a través de la ventana, vio al extraño detenerse al borde de la calle y observar al autobús alejarse con una calma que la heló como si supiera que aunque escapara hoy, todavía la encontraría. Greta se dejó caer en un asiento, aferrando su bolso fuertemente contra su pecho y luchando por respirar. Y por primera vez, entendió que el secreto que cargaba no solo había cambiado su vida. Había puesto tanto a ella como a su hijo no nacido en peligro real, y no sabía cuánto más podría seguir corriendo antes de que la oscuridad finalmente la alcanzara. El autobús trajo de vuelta a Greta cerca de su edificio mientras el anochecer empezaba a asentarse. Pero el miedo todavía se aferraba a ella, y cuando bajó a la calle, la terrible sensación regresó en el momento en que vio el mismo auto oscuro estacionado al final de su cuadra. El extraño había descubierto dónde vivía. Estaba a punto de voltearse y correr cuando él salió y bloqueó su camino. Y en ese mismo momento, otro auto se detuvo. La puerta se abrió y Conrad March emergió, su rostro hueco y sus ojos inyectados en sangre con la locura de un hombre que había perdido toda razón. «Trabajas para él, ¿verdad?», siseó Conrad, avanzando hacia ella con pasos que temblaban de rabia. «Eres una de la gente de August Cain. Me estabas espiando desde el principio. Tú eres quien destruyó todo». Greta retrocedió hasta que sus hombros golpearon el frío muro de ladrillo, ambas manos doblándose protectoramente sobre su estómago por instinto, y tartamudeó que estaba equivocado, que solo era una mesera y no sabía nada. Pero Conrad ya no podía escuchar razón. Solo veía la causa de su ruina parada frente a él, y dio otro paso amenazante que la llenó de terror. En ese mismísimo momento, una voz profunda y fría se elevó desde las sombras de la calle, cortando el aire como una navaja. «Aléjate de ella ahora mismo». Tanto Conrad como el extraño se congelaron, y August Cain emergió bajo la luz de la calle, caminando con calma sin prisa, sin embargo cargando una autoridad tan absoluta que el aire mismo pareció endurecerse a su alrededor. Detrás de él, Silas y varios de sus hombres aparecieron en silencio, rodeando al extraño y restringiéndolo con solo unos pocos movimientos rápidos y decisivos, sin un sonido desperdiciado, sin ninguna demostración de violencia innecesaria, solo la fuerza abrumadora del poder incuestionable. Conrad giró, y cuando vio a August, su expresión cambió de rabia a horror. August nunca elevó la voz. Simplemente caminó hacia adelante, se colocó entre Conrad y Greta, y miró directamente a los ojos del hombre que se había atrevido a perseguirla. «Has cometido el error final en una larga cadena de errores, Conrad», dijo, su voz baja y pareja. «Ella nunca fue una de mi gente. No tiene nada que ver contigo. Pero elegiste convertirla en un blanco, y eso es algo que no voy a perdonar». Conrad tembló y trató de decir algo en su propia defensa, pero bajo la mirada de August, cada palabra murió en su garganta. August dio una ligera señal, y sus hombres se llevaron a Conrad y al extraño, dejando el asunto para ser resuelto por la ley, y por las fuerzas que Conrad ahora no tenía otra opción más que enfrentar. Cuando solo los dos quedaron en la calle, August se volteó hacia Greta, y toda la fría autoridad desapareció de su rostro,
reemplazada por la misma ternura preocupada que había visto esa noche lluviosa. ¿Estás herida?, preguntó suavemente, acercándose más. Greta lo miró con lágrimas juntándose en sus ojos, y todas las emociones que había mantenido dentro durante 2 días se liberaron de golpe. Le contó todo lo que había estado presionando contra su corazón, que sabía quién era, que había leído todo lo que los periódicos habían escrito, que estaba asustada y confundida y ya no sabía qué se suponía que debía creer. Auguste se quedó en silencio y la dejó hablar sin interrumpir. Y había una tristeza profunda en sus ojos. Traté de mantenerme alejado de ti para mantenerte a salvo de mi mundo, dijo tranquilamente. Esa noche en el restaurante fue la única vez en muchos años que se me permitió sentirme como un hombre ordinario, y no quería arrastrarte a mi oscuridad. Greta lo miró y, en medio de todo el miedo y la confusión, supo que había llegado el momento de revelar lo que había escondido durante tantos días. Hay algo que necesitas saber, dijo, su voz temblando mientras ponía una mano sobre su estómago. Esa noche lluviosa me dejó con algo. Estoy embarazada y este bebé es tuyo. En ese momento, el hombre que nunca había permitido que nada lo sacudiera, el hombre que calculaba cada movimiento y llevaba un imperio entero bajo su control sin parpadear, se quedó completamente inmóvil, sus ojos ensanchándose mientras toda su compostura de hierro se hacía pedazos ante las 3 simples palabras que ella acababa de decir. Unos días después de esa noche fatídica, una vez que Auguste había arreglado la seguridad de Greta, y empezado las conversaciones cuidadosas necesarias para reparar la distancia entre ellos, Delphine y Conrad March, acorralados y despojados de todo, llegaron a la oficina de Auguste en un último intento desesperado. Ya no eran la pareja arrogante y poderosa de la gala. Conrad se había vuelto demacrado, su costoso traje ahora tan arrugado como el hombre mismo, mientras Delphine, la mujer que alguna vez había brillado en su vestido dorado, estaba ahí parada con un rostro tenso, sin maquillaje, y ojos hinchados de rojo por noches sin dormir. Auguste los recibió en un cuarto vasto y silencioso, sentado detrás de un escritorio de madera oscura, y les permitió quedar separados en el peso de ese silencio un rato antes de hablar. Delphine fue la primera en romperlo, su voz temblando y fracturada. Estuvimos equivocados. Sabemos que estuvimos equivocados. Por favor, danos otra oportunidad. Solo retira esos archivos y haremos lo que sea que pidas. Conrad se unió a ella, su voz despojada de todo rastro de su superioridad anterior. Hemos perdido todo. Nuestras carreras, nuestras reputaciones, todo. Por favor, muestra misericordia. Auguste los observó durante mucho tiempo, su expresión ni enojada ni satisfecha, solo lo suficientemente calmada para helar la sangre. Después dijo lentamente, no perdieron todo esa noche en el hotel. Lo perdieron mucho antes de eso. Desde el momento en que empezaron a creer que el valor de una persona dependía de la ropa que usaba o el saldo en su cuenta bancaria. Delphine abrió la boca para responder, pero Auguste levantó una mano y ella se quedó en silencio. Creyeron que se estaban riendo de un hombre sin nombre en un traje barato, continuó. Pero esa noche expusieron quiénes eran verdaderamente frente a 300 personas. Y ningún contrato, ningún acuerdo puede borrar eso. Conrad bajó la cabeza y Delphine empezó a llorar. Pero Auguste no se suavizó. Lo que no puedo perdonar, dijo, su voz profundizándose, no es el vino que me lanzaron. He soportado cosas mucho peores que eso. Lo que no puedo perdonar es que forzaron a una mujer inocente a arrodillarse y fregar el piso a sus pies simplemente para satisfacer su orgullo. Eligieron a la persona más impotente en el cuarto y la aplastaron porque creyeron que no tenía poder para resistir. Hizo una pausa, y en el silencio el nombre de esa mujer pareció colgar en el aire. Si verdaderamente quieren suplicar perdón, dijo Auguste, entonces la persona ante quien deberían arrodillarse no soy yo. Es la joven que humillaron. La cuyo nombre ni siquiera se molestaron en recordar. Pero sé que nunca harán eso porque incluso ahora, después de perder todo, todavía solo piensan en salvarse a sí mismos. Delphine levantó su rostro manchado de lágrimas y trató de decir que estaba dispuesta a disculparse con la joven, pero Auguste solo sacudió la cabeza lentamente y con finalidad. Es demasiado tarde, dijo. Una disculpa ahora vendría solo porque tienen miedo de las consecuencias, no porque verdaderamente entiendan lo que hicieron. Se levantó y les hizo señas de que la reunión había terminado. Esos archivos continuarán su curso, dijo. La justicia no es algo que doy o quito por capricho. Es el precio que deben pagar por sus propias decisiones. Después entregó sus últimas palabras suavemente, pero con una frialdad como el hielo. Váyanse.
Y la próxima vez que miren a una mesera o a cualquiera que consideren inferior, recuerden la noche en que su mundo entero colapsó simplemente porque no sabían ante quién estaban parados. Conrad y Delpine dejaron la oficina en silencio, cargando consigo no perdón, sino una lección con la que tendrían que vivir el resto de sus vidas. En las semanas que siguieron, Auguste Cain empezó a hacer algo que nadie en su mundo jamás podría haber imaginado. El hombre que había pasado toda su vida construyendo y controlando un imperio clandestino ahora silenciosamente empezó a desmantelarlo, transfiriendo poder, cortando sus conexiones más oscuras, y gradualmente transformando su corporación en un negocio completamente legítimo y transparente. No lo hizo porque temiera la ley, ni porque quisiera elogios, sino porque por primera vez en muchos años tenía una razón para salir de las sombras, una mujer que lo había tratado con amabilidad cuando no era más que un extraño buscando refugio de la lluvia, y un hijo no nacido para quien quería crear un mundo más limpio que el que había conocido creciendo. Él y Greta no se apresuraron. Empezaron de nuevo desde el principio, lenta y cautelosamente, como dos personas cargando heridas que necesitaban tiempo para sanar. Auguste le rentó a Greta un departamento cálido y seguro, y pagó las deudas médicas que habían pesado sobre sus hombros durante tantos meses, no para comprar su lealtad, sino para que ya no tuviera que quedarse despierta por la noche bajo las piedras invisibles presionando contra su pecho. Después, una tarde de otoño, mientras hojas doradas flotaban pasando la ventana, Greta sacó del closet el paraguas negro que había guardado durante 8 semanas, el paraguas que él le había puesto en las manos esa noche lluviosa, y se lo devolvió con una sonrisa. Auguste sostuvo el paraguas y recordó esa noche, recordó decirle que a veces permitir que otra persona sea amable contigo es un regalo en sí mismo, y ahora entendía que su pequeña amabilidad había salvado una parte de él que había creído muerta hace mucho. Pensó en el abrigo que había puesto sobre sus hombros en el abarrotado salón de baile. Y se dio cuenta de que esos dos objetos, el paraguas y el abrigo, representaban las 2 veces en que se habían refugiado el uno al otro, cuando el mundo entero les había dado la espalda, y ese lazo los mantenía unidos más firmemente que cualquier otra cosa podría. Su historia no terminó con una boda magnífica o una promesa perfecta, porque la vida raramente es tan ordenada. Terminó con algo mucho más simple. 2 personas alguna vez menospreciadas por todo el mundo, encontrando en el otro el respeto y la paz que siempre habían merecido. Esa noche en el Hotel Ellsworth, 300 personas creyeron que se estaban riendo de una pobre mesera y un hombre sin nombre en un traje barato. Pero nunca entendieron que ellos mismos se habían inclinado ante las 2 personas más poderosas del cuarto, uno que tenía toda la ciudad en sus manos, y una que cargaba su futuro debajo del abrigo que le habían dado como parte de un cruel espectáculo. Y la lección que quedó de todo lo que pasó es simple pero profunda, que el valor de una persona nunca puede medirse por la ropa que usa, el trabajo que hace, o el dinero en su cuenta bancaria, sino por la forma en que trata a quienes cree que no pueden ofrecerle nada a cambio. El respeto no es algo reservado solo para los poderosos. Es algo que cada ser humano merece. Y la forma en que tratamos a los más vulnerables entre nosotros es lo que verdaderamente revela quiénes somos.